Era una tarde cualquiera. Estaba en la cocina, cortando pan, cuando ella entró. No dijo nada, solo me miró. Esa mirada no era de enojo ni de tristeza. Era algo peor, decepción. Un suspiro breve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir que había fallado otra vez, aunque no supiera en qué. En ese instante, algo dentro de mí se encogió. Sentí cómo la piel se me hacía más pequeña, cómo el aire se volvía más denso. No había gritos ni discusiones, solo silencio. Ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Porque el silencio, cuando viene de quien amas, no es ausencia de sonido, es presencia de juicio. Me quedé quieto, con el cuchillo en la mano, observando cómo la luz del atardecer caía sobre la encimera, y pensé, ¿cuándo dejé de ser yo? Durante años me convencí de que amar significaba complacer, que si ella estaba bien, todo estaba bien, que su sonrisa era mi meta y su tristeza, mi culpa. Nunca me di cuenta de que, poco a poco, iba entregando mi voz a cambio de su aprobación. Me convertí en un hombre que medía cada palabra, cada gesto, cada respiración según lo que ella pudiera pensar. No hacía falta que me gritara. Su decepción era suficiente castigo. Y lo más extraño es que, en el fondo, creía que se trataba de amor, que esa tensión constante era parte del compromiso, del crecer juntos. Pero el amor no debería sentirse como caminar sobre vidrios. El amor no debería hacerte pedir perdón por existir. Aquella tarde, con su mirada aún clavada en mí, comprendí que no hacía falta una guerra para destruir a alguien. A veces, basta una sola persona que no sabe ver lo que tiene delante. Y bastan años de silencio para que un hombre olvide quién es. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba entregarlo todo, que el amor verdadero se medía por la cantidad de sacrificios que estabas dispuesto a hacer. Me educaron para creer que la felicidad de una mujer era responsabilidad del hombre que la amaba. Que si ella sonreía, eras un buen compañero, y si estaba triste, habías fallado. Así comencé a moldear mi vida alrededor de su estado de ánimo. El trabajo que acepté, la ropa que vestía, incluso los amigos con los que salía, todo pasaba por un filtro invisible. ¿Le gustará a ella? No tomaba decisiones para mí, sino para mantener la calma, para evitar esa mirada, ese suspiro que me atravesaba el pecho como un cuchillo. Al principio parecía amor. Ella decía que admiraba mi entrega, que nadie la había cuidado así. Pero con el tiempo mi dedicación dejó de ser un gesto, se volvió una obligación. Lo que antes era «qué detalle tan bonito», se transformó en «era lo mínimo que podías hacer». La frontera entre cariño y deber desapareció. Cada vez que intentaba poner límites, algo en su tono me hacía retroceder. Me decía, «solo quiero lo mejor para los dos», pero en realidad significaba, «quiero que hagas lo que yo espero». Y lo peor de todo es que yo mismo me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que amar era adaptarse, ceder, callar. Pero el amor no debería sentirse como un examen constante. No debería tener que justificar tus sueños, ni medir tus gestos para no molestar. Amar no es perderse. Sin darme cuenta, estaba atrapado en una trampa dorada, una prisión decorada con promesas de comprensión. Y lo más triste fue descubrir que cuanto más daba, menos me quedaba, que cada renuncia mía alimentaba su poder, que la entrega, cuando no es recíproca, no une, destruye. Al principio no lo notas. Crees que es una fase, una racha de cansancio o estrés, pero un día te das cuenta de que algo ha cambiado en su voz. Ya no hay gratitud ni ternura, todo lo que haces se ha vuelto invisible, esperado, obligatorio. Si trabajas duro, es lo que un hombre debe hacer. Si cocinas, solo ayudaste un poco. Si la sorprendes con flores, te pregunta, ¿y esto por qué?
Cada gesto, cada detalle pierde valor. La balanza se inclina siempre hacia el lado de lo que te falta, nunca hacia lo que has dado. Y sin darte cuenta, empiezas a esforzarte más, a intentar recuperar una sonrisa que ya no llega. Pero el agradecimiento desapareció, y en su lugar creció una exigencia muda, constante, agotadora. Ella no tiene que gritarte para hacerte sentir pequeño. Basta con ese tono que mezcla decepción y condescendencia. Esa manera de convertir tus esfuerzos en deberes, tus virtudes en obligaciones. De pronto ya no eres su pareja, sino un empleado cumpliendo un contrato emocional imposible de satisfacer. Y lo peor es que tú mismo participas en ese proceso. Buscas su aprobación como si fuera oxígeno. Cuando te dice, está bien, sientes alivio, no felicidad. Cuando no te critica, crees que todo va bien, pero el silencio no es amor. Es el sonido de alguien que dejó de verte como persona y te ve como función. Te preguntas cuándo cambió todo, cuándo pasó de agradecerte a evaluarte. Y la respuesta, aunque duela, es simple. El día en que dejaste de valorarte tú. El día en que empezaste a pensar que su satisfacción valía más que tu dignidad. Así se destruye un hombre, no con gritos, sino con la lenta erosión de su autoestima, con la idea de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo. Hasta que un día miras al espejo y ves a un extraño que lleva tu nombre, pero no tu esencia. Comenzó con pequeñas preguntas, casi tiernas. ¿Dónde estabas? ¿Con quién comías? ¿Por qué no respondiste antes? Preguntas envueltas en una voz dulce, que parecían interés, pero escondían vigilancia. No lo entendía al principio. Pensé que era amor, preocupación, cuidado, hasta que me di cuenta de que ya no había espacio entre mi vida y su control. Cada llamada sin contestar era un interrogatorio, cada mensaje tardío, una sospecha. Si llegaba 10 minutos más tarde, debía explicar cada paso. Si sonreía al mirar el teléfono, me observaba de reojo, midiendo cada reacción. Solo quiero saber cómo estás, decía. Pero en realidad quería saber si aún pertenecía por completo a su mundo. Y lo peor era mi reacción. Me convencí de que su desconfianza era una forma de amor, que los celos significaban importancia. Así empecé a justificar lo injustificable, entregándole mis rutinas, mis espacios, mis silencios. Hasta mis pensamientos parecían necesitar su permiso. Poco a poco dejé de salir con amigos. Dejé de ir al gimnasio. Dejé de tomar café después del trabajo, porque sabía que luego vendría el interrogatorio. Era más fácil evitar el conflicto que dar explicaciones. Sin darme cuenta, fui construyendo una jaula invisible, hecha de concesiones pequeñas, diarias, por amor. El amor, cuando se mezcla con el miedo, deja de ser amor. Se convierte en vigilancia, en sumisión. Y lo más perverso de todo es que, cuanto más cedía, menos me respetaba a ella, porque nadie puede amar lo que desprecia. Lo comprendí una noche cuando me pidió ver mi teléfono solo por curiosidad. Se lo di sin pensarlo. En ese gesto tan pequeño, entendí todo. Ya no confiaba en mí, y yo tampoco confiaba en mí mismo. Me había convertido en alguien que pedía permiso para ser. El control no llegó con cadenas. Llegó con preguntas suaves, con abrazos tibios, con frases disfrazadas de cariño. Así se pierde la libertad. No de golpe, sino poco a poco, mientras crees que te aman. Con el tiempo, cada conversación se convirtió en una batalla. No importaba el tema, la cena, el trabajo, una palabra mal elegida. Todo podía transformarse en guerra, y lo más cruel era que yo ya no sabía cuándo ni cómo comenzaban. Bastaba una frase mía, un gesto, una pausa en el momento equivocado. Ella sabía dónde golpear, qué botón presionar. Decía odiar las discusiones, pero las necesitaba. Era como si su paz dependiera del conflicto. Cuando todo estaba tranquilo, parecía inquieta,
Buscaba una chispa, una razón para medir mi reacción. Yo caía una y otra vez, intentando explicarme, justificarme, calmarla. Pero en realidad no buscaba entender, buscaba dominar. Aprendí a callar. Aprendí a pedir perdón por cosas que no había hecho, solo para evitar el caos. El precio de la calma era mi silencio. La paz en casa costaba mi dignidad. Cada discusión terminaba igual. Ella como víctima, yo como culpable. Y con el tiempo, esa dinámica se volvió la ley no escrita de nuestra relación. Cuando me defendía, me acusaba de insensible. Cuando callaba, decía que no me importaba. No había salida. Era un laberinto sin final donde el amor servía de excusa para el control. Comprendí que no se trataba de platos sucios o mensajes sin responder. Era algo más profundo, una lucha de poder. Me sentía como un hombre que camina sobre cristales, cuidando cada palabra para no despertar la tormenta. Y sin embargo, la tormenta llegaba igual, porque el conflicto no era un accidente, era su forma de mantenerse en el centro, de no enfrentarse a su propio vacío. Así descubrí la verdad más dolorosa. No buscaba armonía, buscaba drama, porque el drama le daba vida y mi sumisión le daba control. Mientras tanto, yo me apagaba. Cada discusión era una herida nueva y cada reconciliación, una promesa que nunca se cumplía. Mi hermano fue el reflejo que no quise ver durante años. Era un hombre fuerte, decidido, con su propio negocio y una risa que llenaba las habitaciones. Pero el tiempo lo fue apagando. Al principio pensé que era el cansancio, la rutina, el peso de la familia. Hasta que un día lo vi pidiéndole permiso a su esposa para comprar un café camino al trabajo. «No hace falta, cariño», le dijo ella, sonriendo, y él guardó el dinero sin decir nada. Ese gesto me golpeó más que cualquier discurso. Era la imagen exacta de lo que yo mismo estaba viviendo, pero no me atrevía a admitir. Había dejado de ser dueño de su vida, igual que yo estaba dejando de ser dueño de la mía. Cada decisión suya pasaba por la aprobación de alguien más, y la obediencia ya no era respeto, era miedo. Recuerdo visitarlo una tarde. Estábamos sentados en su salón, hablando de todo y de nada. Me dijo en voz baja, como si confesara un secreto. «Ya no sé qué me gusta. Todo lo que hago es para evitar problemas». Esa frase me atravesó el alma, porque también era la mía. Lo vi renunciar a ascensos, rechazar viajes, callar sus opiniones por no molestarla. Su sonrisa se volvió mecánica, su mirada vacía, y entonces entendí algo que me heló la sangre. Cuando un hombre vive demasiado tiempo tratando de complacer, se borra. Deja de existir, aunque siga respirando. No fue ella quien lo destruyó. Fue él, entregando su poder, su voz, su derecho a decidir. Nadie puede arrebatarte lo que tú mismo cedes. Y ese día comprendí que si seguía por el mismo camino, acabaría igual. No con una explosión, sino con un silencio definitivo. Mi hermano era la advertencia viviente de lo que pasa cuando confundes sumisión con amor. Y mientras lo miraba, entendí que aún estaba a tiempo de no convertirme en él. El momento llegó sin aviso, como suelen hacerlo las verdades que no queremos ver. Había conseguido un ascenso en el trabajo, el más importante de mi carrera. Llevaba meses esforzándome, soñando con contárselo, imaginando su abrazo, su orgullo. Entré por la puerta con una sonrisa que hacía años no tenía. Ella levantó la vista del teléfono y, sin emoción, dijo: «Supongo que ahora estarás menos en casa». Nada más. Ni un felicidades, ni una mirada de orgullo. Solo una frase helada que convirtió mi alegría en un nudo en la garganta. En ese instante entendí algo devastador. Ningún logro mío iba a ser suficiente, porque mi éxito no se medía por lo que alcanzaba, sino por cómo afectaba su comodidad. Todo el cansancio, las renuncias, las noches en silencio,
cobraron sentido. No era amor lo que me unía a ella, era miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perderla, miedo a estar solo. Pero, sobre todo, miedo a mirarme al espejo y admitir que me había perdido intentando agradar. Esa noche no discutimos. No hizo falta. La indiferencia fue más violenta que cualquier pelea. Me senté en la oscuridad del salón, escuchando el silencio de la casa que yo mismo había construido con mis concesiones, y me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por primera vez en años, sentí rabia, no contra ella, sino contra mí, por haber permitido tanto, por haber confundido el amor con la aceptación del dolor. La rabia, paradójicamente, me hizo sentir vivo. Era la primera emoción auténtica que tenía en mucho tiempo. Comprendí que no podía seguir esperando su aprobación para existir, que ninguna relación vale la pena si exige que entierres tu esencia. Y esa noche tomé una decisión silenciosa pero definitiva. Empezaría a reconstruirme, aunque eso significara perderla. El amanecer siguiente no trajo respuestas, pero sí algo nuevo, paz, la primera en muchos años. Con el tiempo comprendí que había confundido amor con dependencia, sacrificio con entrega, silencio con paz. Pensé que amar era soportar, ceder, entender sin ser entendido. Pero el amor no debería doler tanto. No debería reducirte para que el otro se sienta más grande. El verdadero amor no controla, no mide, no castiga, no te exige justificar cada movimiento ni te obliga a renunciar a ti mismo para merecer cariño. El amor real te mira sin juicio, celebra tus victorias y te sostiene cuando fallas. No busca moldearte sino acompañarte. Aprendí que quien necesita dominar no ama, teme, que quien te hace sentir pequeño no te protege, te utiliza. El amor auténtico no se alimenta de culpa ni de miedo, sino de libertad y respeto. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Recordé los primeros años, cuando su risa bastaba para iluminarme. Pero la luz que da el amor verdadero no debería cegarte. Debería ayudarte a ver mejor. Yo no lo veía, porque me había acostumbrado a la oscuridad de una relación donde solo uno brillaba. Descubrí que amar de verdad empieza por uno mismo. Que si no te valoras, atraerás a quien te confirme tus propias dudas, y que cuando te respetas, ya no aceptas migajas disfrazadas de afecto. Hoy entiendo que el amor no destruye, construye, que no resta, suma, que no encierra, libera. Amar no es desaparecer en el otro, es coexistir sin dejar de ser tú. Y si alguien te hace sentir que tienes que pedir permiso para ser, no es amor. Es una jaula decorada con palabras bonitas. El amor verdadero no te arranca la voz, te invita a hablar. No te roba la calma, la comparte. Y, sobre todo, no te destruye. Te enseña a vivir sin miedo. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Pasé años tratando de ser el hombre perfecto para alguien que nunca estuvo satisfecha, hasta que entendí que no se trataba de cumplir expectativas ajenas, sino de recuperar mi alma. Me di cuenta de que había estado participando activamente en mi propia destrucción. Nadie puede romperte del todo si no le abres la puerta. Dejar esa dinámica no fue fácil. Requiere coraje para aceptar la soledad, para enfrentar el vacío que antes llenaba el miedo. Pero con cada paso lejos del dolor, sentía que algo dentro de mí despertaba. La voz que había callado por tanto tiempo comenzó a hablar otra vez, primero temblando, luego firme. Empecé a hacer cosas simples: tomar un café sin explicar, salir a caminar sin avisar, decir no, sin sentir culpa. Descubrí que la libertad no está en escapar de alguien, sino en dejar de pedir permiso para ser quien eres. Ella no entendió mi cambio. Dijo que me había vuelto frío, distante, egoísta,
pero por primera vez no intenté convencerla de nada, porque ya no necesitaba su aprobación. Comprendí que a veces hay que ser el villano en la historia de otro para ser el héroe en la tuya. Hoy miro atrás sin rencor. No la odio, porque ella solo me mostró lo que yo debía aprender, que el amor sin respeto es una forma lenta de morir. Que la paz no se encuentra en complacer, sino en vivir con coherencia. A quien esté escuchando esto, quiero decirle algo. No esperes a tocar fondo para despertar. No sacrifiques tu voz, tu alegría, tu identidad por miedo a quedarte solo. A veces estar solo es el primer paso para volver a estar completo. Elige tu paz, elige tu verdad, elige tu vida, porque el amor verdadero, cuando llega, no te pide que te borres, te pide que te muestres. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente tú?